Gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 2 minutos. Soy Ernesto Rivera. En Costa Rica, el mes de agosto se designó por ley como el mes de la cultura afrodescendiente para recordar y difundir acontecimientos históricos de la diáspora africana en Costa Rica. África y sus descendientes, desperdigados por todo el mundo, han realizado un enorme aporte a la cultura, a la ciencia, al deporte, a la música, a la comida, a la danza, a la política. Realmente la contribución de los afrodescendientes es enorme. Por eso invité hoy a un experto en temas africanos, sociólogo e investigador en temas afrodescendientes, el doctor Guillermo Navarro. Buenas noches, doctor Navarro, bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches a todos y todas las televidentes y a usted, don Ernesto, gracias por la invitación. Lo primero es pedirle un poco de docencia para marcar el terreno. Todas las personas negras son afrodescendientes. ¿Qué es ser afrodescendiente hoy? Ser afrodescendiente implica pertenecer a un grupo histórico que conformó y conforma los contornos de esta nación, pero que históricamente ha sido excluido de la identidad nacional costarricense. Sin embargo, la afrodescendencia y las personas identificadas como afrodescendientes han sido protagonistas y han conformado y configurado nuestra historia de arriba a abajo. La afrodescendencia proviene de uno de los grandes procesos históricos que conformaron tanto América Latina, América Central y el Caribe y América en general, que fue el proceso de tráfico de personas esclavizadas y los procesos de colonización. Aunque estos elementos son profundamente críticos y traumáticos en la formación de nuestras naciones, la cultura creativa de los descendientes de estas personas esclavizadas nos han heredado los principios más básicos sociales y culturales con los que nosotros contamos. Por ejemplo, el tema de la ciudadanía no sería pensado sin las propias luchas de esos afrodescendientes por las conquistas a los derechos y la ampliación del concepto de ciudadanía. Otra cuestión es que no podríamos pensar las democracias modernas sin los propios procesos de cambio social que vivió el Caribe en periodos tan particulares como el siglo XIX. Pienso, por ejemplo, en la Revolución de Haití. En el caso costarricense, la democracia y la ciudadanía son en buena parte herencia de esos grandes movimientos de aquellos descendientes de esa primera migración y que hoy conforman todos los contornos de nuestra cultura nacional. Cuando hablamos de la diáspora y de la herencia africana, ya usted lo adelantaba un poquito, muchas veces se pierde de vista la enorme, gigantesca tragedia que se produjo con el comercio de esclavos africanos. Ayúdenos a dimensionar ese drama. ¿Cuántas personas fueron capturadas y transportadas en condiciones infrahumanas desde África hacia América y Europa? En términos numéricos, hablamos actualmente, aunque es un tema de debate entre investigadores, de más o menos 12 millones de personas que fueron o sufrieron esta migración obligatoria a las Américas. Más o menos 12 millones concentradas principalmente en las regiones del Caribe, Brasil, los Estados Unidos, pero también en nuestra América Central y en nuestra Costa Rica. Habría que decir, es un drama profundamente que aún implica el reconocimiento de los estados y el reconocimiento de las naciones y de las implicaciones y responsabilidades en ese drama, pero que también produjo culturas creativas que alimentaron los elementos más positivos. Esto quiere decir que la propia resistencia ampliada y permanente de aquellas personas que fueron esclavizadas hoy nos han heredado los grandes elementos civilizacionales de las Américas Latinas, el Caribe y del conjunto de la sociedad. En términos generales, habríamos
tendríamos que pensar en una relación más activa entre ese gran continente África y el continente americano que aquella que entablamos con el continente europeo. Justamente entre esos aportes, ahora que lo escuchaba hablar, recordaba los cantos de plantación que se dieron en Estados Unidos, que era una manera de comunicarse entre los esclavos de distintas plantaciones y que dio lugar al fraseo del jazz y del blues en Estados Unidos. Esos cantos de plantación que venían de las tribus africanas. Ahora, este comercio inmoral de personas esclavizadas para el trabajo fue también una fuerza económica fundamental para desarrollar las economías de muchos países como Estados Unidos y Brasil, por ejemplo. ¿Qué estudios hay al respecto de esa base económica que se formó con la esclavitud? Sí, bueno, hay muchísimos estudios. De hecho, no podríamos pensar el mundo actual sin ese proceso, y es precisamente por ese punto que pasa el reconocimiento. La formación económica de nuestras naciones fue cargada históricamente sobre ese grupo poblacional. Ellos construyeron nuestra nación y nuestras naciones en general a partir de ese trabajo arduo. Podría colocar aquí un clásico, ¿verdad?, de historia, como es Capitalismo y Esclavización, de Eric Williams, donde nos plantea la tesis de que, por ejemplo, el desarrollo económico europeo se da gracias o en gran parte al capital producido por esos grupos, principalmente en las islas del Caribe, en Trinidad, Jamaica, etcétera, etcétera. Básicamente, pero como usted muy bien lo decía, no son los cantos del gospel, el jazz, pero también de la literatura, ¿verdad? Y como colocaba al inicio, de las ideas políticas más importantes que nos marcan profundamente. No se puede pensar la idea de democracia y la participación ciudadana sin los procesos precisamente creativos, políticos de esos grupos que en el contexto de una institución como la esclavización producían conocimientos y produjeron también culturas políticas que nos heredaron, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, ¿cuándo y cómo llegan las primeras personas afrodescendientes aquí al país? En el caso de Costa Rica, la afrodescendencia y la presencia africana ha sido permanente. Me explico, desde el propio inicio del proceso de colonización, antes de lo que conocemos hoy como la República, ya la presencia afrodescendiente era activa y numerosa en lo que en la época eran las ciudades coloniales. Pienso, por ejemplo, Cartago, ¿verdad?, con la Puebla de los Pardos. También pienso, por ejemplo, en las ciudades coloniales en el contexto del actual Guanacaste, como es Nicoya. Pienso en Esparza. La presencia afrodescendiente es permanente, pero también en el marco del desarrollo de lo que hoy conocemos como Costa Rica, ¿verdad? Ya en el siglo XIX, tenemos una serie de migraciones provenientes de el Caribe en su totalidad, y en esas migraciones de afrocaribeños que participan activamente en la formación de la nación en el contexto de la construcción del ferrocarril, varios tipos de producción, qué sé yo, como el banano, etcétera, etcétera. Entonces, en esas actividades tenemos otra ola de afrodescendencia que se presenta, pero la afrodescendencia acompaña la formación de la nación antes de su independencia y durante el proceso de la independencia, y en la actualidad como protagonista. El problema particular es que a partir de finales del siglo XIX, el ideario costarricense, a partir principalmente de sus élites, empieza a invisibilizar y a crear ciertos silencios en la memoria y en la narrativa sobre la presencia de los grupos afrodescendientes. Pero esto solo en la memoria, porque en la actividad, en la práctica, en la vida cotidiana, la afrodescendencia ha conformado profundamente nuestra identidad. Tanto así que, como usted decía, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, el gospel, no podríamos pensar la marimba o el quijongo, nuestros instrumentos nacionales, sin la presencia afrodescendiente, ¿verdad? ¿Cómo fue la relación entre esa comunidad afro y el resto del país?
el Caribe era como un enclave, no hubo muchas mezclas. Incluso creo que los afrodescendientes no podían viajar hasta San José hasta mediados del siglo XX. ¿Fue así? Sí, en realidad esa cuestión es un mito, ¿verdad? Vuelvo a colocar, los afrodescendientes se encontraban en ciudades como Cartago, Esparza, el Valle Central, desde antes de las migraciones afrocaribeñas, a finales del siglo XIX, y participaban activamente, ¿verdad? Es un mito socializado que los afrocaribeños no podían cruzar a San José, y de hecho hay familias documentadas en el contexto de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe. Hemos realizado esfuerzos documentales de esas familias afrodescendientes en el contexto del Valle Central. Ahora, colocando esto, tenemos que la presencia afrodescendente es permanente en todo el conjunto del territorio nacional, y solo hay finales del siglo XIX e inicios del siglo XX es que comienza esta afluencia de personas afrocaribeñas, ¿verdad? A partir de ese momento también empieza un proceso de migración interna del país que va aportando a la identidad, a la cultura, a la sociedad, a la política costarricense, todo ese bagaje que viene de las herencias afrocaribeñas, ¿verdad? La noción de los afrodescendientes es una noción muy heterogénea. Ahí hay personas de muy diferentes ascendencias sociales, educativas, etcétera, como usted dice también geográficas. Pero en líneas generales, ¿cómo se podría describir hoy la realidad de la comunidad afrodescendiente en el país? Bueno, primero habría que colocar un término, y es una tarea para todos y todas, tanto los televidentes como aquellos que hacen política pública o los propios personas que investigan, y es que necesitamos reforzar, ¿verdad?, la comprensión, la investigación, la estadística de la afrodescendencia en el contexto nacional, olvidada y principalmente silenciada durante mucho tiempo en las instituciones. Pienso en el censo, que hasta el año 2000 incorpora la variable étnica en las mediciones. Eso sería lo primero. Lo segundo, habría que decir que las poblaciones, igual que afrodescendientes o de cualquier identificación, son variadas, pero lo que sabemos es que gracias a el esfuerzo articulado de su propia comunidad y a la participación política activa, tenemos una población que ha aportado en todos los campos sociales del país, ¿verdad? Esto no elimina que nuestra sociedad hereda desde el siglo XIX una serie de constructos sociales, culturales, producidos a partir de discursos racializados o racistas que en términos de movilidad social impiden la movilidad social de los y las afrodescendientes. Tanto así que imaginémonos que desde el siglo XIX se ha pensado Costa Rica como una identidad blanca mestiza, lo que ha excluido históricamente a estos grupos. Hay un tema justamente relacionado a este que no puede dejar de estar presente, y es la violencia contra estas poblaciones. ¿Cómo entender el origen del racismo y la xenofobia en Costa Rica y en general como un fenómeno que está hoy muy presente en el mundo? Sí, bueno, el racismo estructura todas las sociedades que emergen de este contexto que discutimos anteriormente, la colonización, el tráfico de personas esclavizadas. Estoy hablando de Europa, Asia, las Américas, el Caribe. Pero hay que tener en cuenta que cada historia nacional o cada historia territorial comunitaria presenta características diferentes del racismo. El racismo no deja de ser violento. La expresión de un estereotipo es una violencia unidireccional. Qué sé yo, pienso en el contexto costarricense, el hecho de no permitir la movilidad social de las poblaciones afrodescendientes es un elemento racista, ¿verdad? Y en otros contextos como el estadounidense se expresa en términos de la violencia racial,
la segregación espacial, etcétera, etcétera. Bueno, esos elementos surgen precisamente de el tráfico de personas esclavizadas y de la colonización, que luego los estados nacionales, qué sé yo, Costa Rica, Nicaragua, Estados Unidos, Brasil, heredan y transforman a partir de políticas de control que aún hoy tenemos como reto transformar. Hace pocos días, precisamente, se produjo otro crimen, esta vez en Estados Unidos, contra un afrodescendiente, esta vez en Wisconsin. Un policía disparó a quemarropa contra un afrodescendiente llamado Jacob Blake. El tema está, ahora lo estamos viendo exactamente, el video quedó registrado en un video y es realmente un ejemplo clarísimo de esta violencia, en donde se ve a un policía dispararle a quemarropa a Jacob Blake. Recibió 7 disparos a quemarropa y el crimen se produjo delante incluso de la familia del señor. Este tema de la xenofobia está completamente pendiente en los Estados Unidos y ha tenido un rebrote muy fuerte en los últimos meses. ¿Cuál es su análisis de este rebrote o por lo menos de que el tema vuelva, que probablemente continuó durante todo el tiempo y que el tema vuelva a estar hoy tan activo socialmente? Bueno, el tema es una permanente en toda la historia de los Estados Unidos. Como decía James Baldwin, es el gran dilema de los Estados Unidos, el gran dilema social, y yo implicaría a otras sociedades también, a otros contextos. Hay un elemento que quisiera colocar, que en estos términos hablamos de racismo, ¿verdad? No xenofobia. ¿Por qué? Porque el racismo se estructura a partir de instituciones y políticas de ejercicio del poder. En los Estados Unidos hay un gran reto por transformar esas políticas que se basan también en las condiciones de desigualdad de los afroamericanos, ¿verdad? Por ejemplo, en los Estados Unidos, las diferencias entre el ingreso entre personas identificadas como blancas y afroamericanos son radicales. El acceso a vivienda, el precio de las propias viviendas está marcado por eso, y en términos policiales solo tendríamos que traer una cifra colocada muy recientemente, que es que las personas afroamericanas tienen 3 veces más chances de ser asesinadas por un cuerpo policial que una persona blanca. Entonces, tenemos un gran problema. El racismo es el ejercicio de la violencia, está en el eje de la construcción de todas nuestras naciones, incluidas las de la estadounidense, que se profundiza en torno a las crisis económicas, las crisis sociales, las crisis políticas que tenemos que colocar en la mesa. No es una pregunta ni siquiera para nadie que en los Estados Unidos se está viviendo una crisis económica y política profunda, muy contextualizada en el contexto de la pandemia del COVID-19, y esto emerge o hace emerger elementos que son permanentes en la sociedad estadounidense. La violencia hacia las personas afroamericanas es histórica, proviene, por ejemplo, de los famosos lynching en el sur de los Estados Unidos, de la propia esclavización. Todos esos elementos son violencia que se va reproduciendo, y hasta que no haya una política de Estado claro de eliminación de la desigualdad social en torno a esos grupos étnicos particulares, como son los afroamericanos, podríamos colocar los latinos y otros grupos, no va a haber un cese de esa violencia. Es una violencia estructural, y ese es el gran problema. No emerge en un momento y desaparece, sino que estructura las relaciones de la sociedad estadounidense. ¿Cómo está la situación en el resto del continente? Vemos situaciones muy dispares y tenemos sitios con población afrodescendiente muy numerosa en distintos países de la América Latina. ¿Cómo es la situación de acuerdo a la información que usted maneja? Bueno, tristemente es una situación muy similar y a veces más profunda
que la situación de los Estados Unidos, la cual ya es muy profunda y hay que tener en ella. Pensemos, por ejemplo, en el contexto brasileño, ¿verdad?, donde la violencia policial en las comunidades, o como las llaman, como se llaman en el contexto hispanoamericano, las favelas, ha sido profunda, ¿verdad? Hay asesinatos permanentes de afro-brasileños, hay impunidad en esos contextos, pensemos también en el contexto colombiano, en fin, son situaciones muy similares que implican violencia, poco reconocimiento del Estado, poco acompañamiento del Estado, y que nos coloca un reto absolutamente a todos, porque es uno de los elementos a superar para la construcción de las democracias en nuestro continente. Entonces, tristemente es una situación muy similar, con violencia, y también tristemente poco espectacularizada por medios de comunicación cuando se trata de países o de contextos principalmente latinoamericanos. En el caso costarricense, para tomar un área un poco menos dolorosa, hay también un aporte enorme en la cultura entendida en un sentido amplio, la comida, la música. ¿Cómo se imbrincó la cultura afrodescendiente en este sentido con el resto del país? Bueno, se imbricó totalmente, ¿verdad? Una de nuestras músicas nacionales es el calipso, nacida de la cultura afrocaribeña, del contexto caribeño, la marimba, el quijongo, ¿verdad? También palabras como, qué sé yo, mondongo, etcétera, etcétera. O sea, en la cultura tenemos una multiplicidad, o sea, la herencia afrodescendiente marca la propia esencia de la construcción del ser costarricense. No habría costarricense sin afrodescendencia, y ese es uno de los elementos que tenemos que trabajar profundamente para educar a las nuevas y a las viejas generaciones en torno a este elemento. Como yo ya lo dije al inicio de mi intervención, este elemento ha sido invisibilizado a partir de la construcción de nuestra nación, y es momento de que nosotros lo visibilicemos dentro de las instituciones públicas y privadas. Pero también cultura es, qué sé yo, la construcción de nuestro sistema político, la construcción de nuestras creencias democráticas. Y ahí también la afrodescendencia nos propone y nos dio y nos heredó grandes elementos. Como lo vuelvo a colocar, no puede existir ciudadanía como la conocemos ahora si no hubiera existido la lucha en el gran escenario del siglo XX de la construcción de la ciudadanía afrocaribeña en el contexto de nuestra nación. Doctor Guillermo Navarro, le agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicó, un tema fundamental para la convivencia, para la integración, para vivir todos juntos como costarricenses. Muchísimas gracias, doctor Navarro. Buenas noches. Muchísimas gracias. Así es, somos un solo país, un país en donde tenemos que vivir todos integrados, trabajando de una manera coordinada y solidaria. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. La Sagrada Eucaristía desde nuestra Catedral Metropolitana y en diferentes templos del país los domingos a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. En el mes de la cultura afrodescendiente, en Documentales UNED presentamos Ferguson, el último trovador de Cahuita, donde conocemos a Walter Ferguson, su música y letras que crearon el género musical del calipso.
el miércoles 26 de agosto a las 9:30 de la noche, con repetición el sábado 29 a las 7 de la mañana y 4:30 de la tarde, y el domingo 30 a las 4:30 de la tarde, aquí en 13.